Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Pues hoy en nuestra cápsula de expertos tenemos a nada más y nada menos que a una de nuestras abogadas favoritas, que además es mi amiga, mi querida Sonia Villa. Entonces, pues les cuento, Sonia, además de ser licenciada en Derecho por una de las universidades mejores del mundo, o sea, de la UNAM, eh, es litigante en materia civil, familiar, mercantil y ahorita está en un gran puesto en la dirección jurídica de nada más y nada menos que la Profeco. Entonces, hoy viene con nosotros para platicarnos a nuestros queridos empresarios de por qué es importante contar con un abogado y las cosas básicas en las que se debe de basar un empresario para preguntarle si ya tiene un equipo jurídico. Hola, Sony, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder estar aquí contigo, de poder colaborar y de tener esta pequeña charla. Muchas gracias, Sony. Pues mira, ya como tú sabes, nosotros nos especializamos en asesorar empresarios, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, el día de hoy lo que me gustaría es que viéramos, porque la mayoría y sobre todo en nuestro giro, los contadores, de repente los empresarios que tienen un contador quieren que ellos sean su contador, pero su psicólogo, pero su abogado, pero su todólogo. Y de repente lo que nos ha pasado, al menos en materia fiscal, es que los contadores intentan contestar o armar sus recursos de revocación y hacer sus aclaraciones. Y ya cuando llega la defensa fiscal o llegamos nosotros con nuestro equipo, pues ya está más regada que el tepache, como se dice Claro. comúnmente. Entonces, a ver, respecto a lo que ya tú y yo hemos platicado, ¿por qué es importante que un empresario o una micro, pequeña y mediana empresa cuente con la asesoría de un abogado? Ok, bueno, para empezar hay que aclarar y hay que dejar bien especificado que así como hay doctores, ya hay gastroenterólogo, que hay el doctor general, que tenés el pediatra, ajá, también en las ramas del derecho hay especialistas. Hay especialistas en materia fiscal, en materia administrativa, en materia corporativa, etc. Entonces, cada una de estas ramas, si bien es cierto que todos conocemos como la base de todo, la realidad es que al momento de que tú entras a litigar, o sea, ya propiamente, porque una asesoría a lo mejor la podemos hacer en cualquier materia, ¿no? A lo mejor yo te puedo decir, si te despiden te va a tocar esto, si pasa, si una persona te denuncia puede pasar esto. Pero ya a la hora de que tú tienes que defender un asunto, si tú no tienes el expertise de cada una de las etapas que cada procedimiento lleva, ahí es donde por más que quieras, por más que lo busques, por más que trates, las cosas no se van a dar de la manera que tú esperas o que tu cliente espera. Entonces, muchas veces pasa que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú pones tu empresa, pues está perfecto, es una empresa familiar. Tú lo que necesitas quizás es un abogado que se dedique a los trámites administrativos, hablar con notarios, que te ayude a checar ahí temas como más administrativos, porque pues no vas a tener más allá. En cambio, por ejemplo, los call centers, que son empresas, pueden ser medianas, chicas, como sea, pero son empresas con una amplia rotación de personal. ¿Qué pasa? Que tienen a sus abogados, pero ninguno es laboralista, ninguno se especializa en el área laboral. Entonces, al momento que ellos, el empleado se va y dice, ya se fue, ya no voy a regresar, mañana contratamos otro. Uh-huh. Corte A, ya tienes una demanda. ¿Por qué? Por lo que se les ocurra demandarte y entonces todo el tiempo que dure tu demanda, tú vas a devengar su salario caído. Bueno, es un tema que al final del día, si tú estás viendo que tu empresa tiene una amplia rotación de personal, búscate por lo menos que tengas el contacto directo o de base un abogado que se especialice en la materia laboral. Mismo caso, si tu empresa tiene muchas operaciones de compras, de ventas, etcétera, vamos a poner un ejemplo así súper sencillo y que seguramente todo el mundo lo ha visto. Yo tengo mi empresa, yo me dedico a la compraventa de lo que tú quieras. Mi área de ventas me consiguió un super contrato, ¿no? Fíjate que la empresa, la escuela fulana de tal va a renovar todo su mobiliario, nosotros les vamos a llevar todo el mobiliario, ya se acordó, ya quedó todo perfecto. ¿Ok?
pasa todo, por todo el proceso para que se distribuya, se entrega, pero te dicen, sí, pero nada más que nos van a pagar 5 días después de que les pasemos la factura. Perfecto, no pasa nada, todo está muy bien. Entregas, pasan los 5 días y resulta que al momento, pues, no, mañana, pasado mañana, dame otros 5 días. Y cuando llegas con el abogado, que es que sabes qué, que no nos quieren pagar, fíjate que tenemos esto, tenemos aquello. Uno revisa los documentos y ¿qué pasa? Que el de ventas jamás se fijó que la persona que firmó era la persona con capacidad de comprometerse a hacer ese contrato. Corte B, no tienes comprobante de cuando entregaron ese producto. O te firmó ahí el señor de la entrada que nada más te dijo, sí, páselo. Y nadie te recibió y nadie puso ahí que sí, efectivamente estaban recibiendo 40 sillas, 50 mesas y 30 productos. Si tengo la factura, sí, pero si yo no tengo un documento que me avale que la persona que me firmó ese convenio o esa venta es una persona con la capacidad para comprometer a la empresa, ¿cómo se la cobro? Claro. ¿En qué momento yo le voy a cobrar o cómo? Y ya cuando el juicio se pierde, entonces es culpa del abogado. Cuando en realidad lo que vemos es que es una cadena de errores. Exacto. Oye, Dani, y aparte estás hablando en el mejor de los casos, ¿no? Cuando hay un contrato y te firmó quien no debía. Pero la verdad es que la generalidad o la gran mayoría, lamentablemente, es que las empresas y sobre todo las MIPIMES hacen sus operaciones sin contrato. Y entonces estamos peor. Entonces ahí te tengo una de mis primeras preguntas. ¿Cuál es la importancia de que las empresas o de que toda operación esté amparada por un contrato? Porque hay varias partes. Hay como la parte fiscal, en donde el contrato es parte de la materialidad, y hay como la parte civil y hay la parte de la que tú estás diciendo de hasta para cobrar. Pero ¿cuál es la importancia de este contrato? Y te voy a meter de una vez la segunda. ¿Y cuáles son los elementos básicos que ese contrato debería de tener? Ok, mira, ¿cuál es la importancia? En primera, tú al momento que vas a llevar a cabo tu operación, primero tienes que asegurarte de que la persona sea o pueda tener es decir, yo puedo hablar con 30,000 empleados y ellos me van a decir, sí, yo te compro para hacer esta transacción comercial. Pero ¿quién es la persona que realmente puede comprometer a la empresa? Ahora, ¿de qué me sirve a mí tener yo necesito que si mi empresa, si yo quiero que mi empresa funcione, tiene que haber una corresponsabilidad de diferentes áreas, como tú me dices, ¿no? No es nada más culpa del contador, no es nada más culpa de ventas, y por supuesto no va a ser culpa del abogado que no tengamos elementos para yo poder decir si existió esta transacción comercial. Si bien es cierto que en la práctica muchas veces para agilizar, porque obviamente tú no vas a ir contrato por contrato, con empresa por empresa, porque a veces son demasiadas transacciones las que se hacen durante un periodo. Pero sí por lo menos necesito tener un mecanismo en el cual te mando este documento, fírmamelo electrónico, de manera que yo pueda avalar que existió esa relación, esa operación de comercio y ese vínculo entre las partes. Ahora, que no tengo cómo agilizar los procesos, pues te vas a tardar más. Pero o buscas cómo agilizar y cómo obtener documentos que te avalen que existió la operación comercial, que la persona que te recibió te ponga ahí, recibí tanto, que te ponga un sello de la empresa, de manera que tú tengas una manera de vincular todos los elementos. Una factura, yo puedo facturarle, si quiero, mañana a 3 millones, y si yo voy y se lo cobro, me va a decir, estás loca, yo ni te conozco. Pero si yo llego con un documento donde dice, aquí está la persona, así sea una firma electrónica, así sea a lo mejor un correo, no es lo más propio, pero puede pasar. Pero digo, aquí el tema es tener elementos. Todo se conjuga y todo se presenta ante el juzgado y el juzgado le da el valor probatorio que en su momento corresponde. O estas plataformas donde tú ya puedes realizar las operaciones y en el momento en que la das a aceptar, tú ya tienes por lo menos una manera de acreditar que existió ese vínculo.
y al momento de que tú entregas, pues te consigues otra plataforma donde te reciban en un iPad, en un celular, que te reciban, que te firmen. Ya hay muchos mecanismos actualmente. Anteriormente sí era con la mano, con el documento, con tu firmita, pero ahorita ya hay muchos elementos digitales que nos permiten que nosotros podamos acreditar que existió un vínculo. ¿Cuál es la naturaleza de un contrato? Que existe una obligación mutua entre dos personas y que hay un acuerdo de voluntades. Esta es la base. Es un acuerdo de voluntades entre dos entes, ya sea personas físicas o morales, que tienen derechos y obligaciones recíprocas. Yo no puedo acreditar un contrato si no tengo la aceptación de la otra persona. Entonces, en el momento en el que ya la otra persona está aceptando, existe esta correlación. Yo tengo la obligación de entregarte un bien, tú tienes la obligación de pagarme. Tú tienes el derecho de recibir ese bien, yo tengo el derecho de que me entregues un documento y que me pagues dentro del término a que se acordó. Ajá. Pero sí es muy importante que exista todo este mecanismo en el cual tanto los abogados como los contadores, como las personas que se van a encargar de darle plusvalía en mi empresa, ya sean ventas, ya sea las personas con las que tú tengas el trato o tus empleados, sepan de qué manera tienen que realizar estos procesos. Puede ser engorroso tal vez, tienes que hacer reuniones a lo mejor cada cierto tiempo para recordarles que no pueden entregar nada si no tienen una firma, que no pueden entregar nada si no tienen este documento donde estés acreditando que se entregó en las condiciones en las que se pactaron tal vez. Pero ¿sabes cuántos problemas te vas a quitar y de qué te sirve a ti tener un juicio que te va a tardar 6 meses en resolver? Si mientras tanto esas facturas ya las tienes ahí vagando y de aquí a que las cobres, y eso sí las puedes cobrar si tienes elementos para acreditar que efectivamente existió esa relación comercial. Entonces, ¿qué es lo importante? Búscate a tu equipo, haz una correlación entre tus contadores que van a saber de qué manera tener estos procesos por la parte fiscal, y búscate a un equipo de abogados que te va a decir, necesito que cada transacción tengan eso. Que no se puede firmar todos y cada uno de los contratos, entonces consíguete a una persona de informática que te genere un programa en el cual tú lo mandas al cliente, el cliente te lo tiene que firmar electrónicamente y de esa manera nosotros ya tenemos un comprobante digital. Y es algo que justamente ahorita apenas hubo una reforma a la ley de las operaciones de crédito en la cual ya existe la forma de que tú tengas un pagaré firmado electrónicamente. Tú Justamente, ya bueno, puedes ya firmar. te me adelantaste como 8 preguntas, pero justamente esa era una de las preguntas. ¿Cuáles son, qué impacto los avances tecnológicos habían tenido en las nuevas plataformas respecto de los títulos de crédito, los contratos y todo esto? Ahorita ya me dijiste una parte, o sea, para un juicio sí ya es válido, ya me mandan a mí un contrato, que de hecho eso yo lo he visto ya mucho más común cada día, que sobre todo en empresas grandes generan su plataforma, te mandan un link, te dicen fírmamelo electrónicamente y entonces ya podemos comenzar las operaciones. Y esto, lo que estoy entendiendo es que ya es válido en un juicio. Claro, mira, todos estos son elementos de convicción. Hay que ser bien claros que títulos de crédito son los documentos con los cuales tú ya tienes acreditado todo. Ya no necesitas más que presentarlo, exhibirlo y todo lo que no abarque un pagaré, un cheque, etcétera, está sujeto a la valoración objetiva y subjetiva de un juzgado. Entonces, todos los elementos que tú le des al juez, así sea correos, que insisto, todos estos son indicios, capturas de pantalla, todos estos elementos, porque actualmente también ya se reciben incluso conversaciones de WhatsApp a través de screenshot, en demandas, etcétera. Pero todos estos son elementos que conjunta, o sea, cada vez que tú vas agregando elementos, pues obviamente te vas a ir inclinando a que tus pruebas van a ser más eficientes. No es que el hecho de que tú ya tengas ese proceso significa que ya en automático todo va a ser a tu favor, no va por ahí. Pero no es lo mismo solamente tener mi dicho y mi factura, a tener mi dicho, este programa, este link, esto, a que ya vas conjuntando una serie de elementos que de alguna manera
evitan que el juez tenga la duda de si existió o no esa relación comercial. Ahora, ojo, si una empresa te dice, no, yo no reconozco esa transacción comercial, pero a esa factura le da efectos fiscales, tú ya puedes acreditar fehacientemente que esa factura eh, cumplió o sea, es Como cobrable, que ¿no? la aceptó. Exactamente, porque ¿cómo es Ok. posible que si yo estoy desconociendo mi factura, yo le voy a dar efectos fiscales? Ahí es donde entra este vínculo entre la contabilidad de tu empresa, entre tu contador y tu abogado. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo como abogado no voy a saber en qué momento le di efectos fiscales, pero mi contador sí lo va a saber. Entonces yo te digo, oye, esta factura que traemos con este problema, acabo de ver que ya tenemos ah, lo acreditamos y entonces ante el juzgado, pues, ¿cómo me la niegas? ¿Cómo me niegas que existió esta transacción si tú mismo lo estás presentando ante otra autoridad y le quieres dar validez? Entonces, si no es válido aquí, no es válido allá. Claro, pero como yo no tengo manera de meterme a la contabilidad de la otra empresa, la que me está negando a pagarme, ¿eso se puede solicitar en algún lado, Sony? O es Sí. cómo averiguo yo si se la dedujo, no se la dedujo, si le dio efecto, si la contabilizó, ¿cómo se puede pedir esa parte? Si dentro del juicio tú definitivamente no tienes ningún otro elemento y es que no hay para dónde moverte, tú puedes solicitar por medio del juez un oficio al SAT para que informe si esa factura fue, no sé, declarada. Ah, ok, Sea, sí ya, se ya. puede, sí dentro de todas dentro de tus pruebas, tú puedes solicitar oficio alzada a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es algo que también pasa mucho cuando hablamos de cuestiones de alimentos, ¿no? Claro. De materia familiar, que te di siempre también está ahí el típico deudor que dice no tengo nada, y al momento que tú giras oficios a todas a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, resulta que tiene 40 tarjetas, ¿no? Y bueno, ahí ya te sale toda la información. Claro. Y aquí de lo que decías de los títulos de crédito me surge otra duda. ¿Qué es mejor? Por lo que decías de que pues esos son casi casi que autónomos. ¿Qué es mejor? ¿Es tener un pagaré relacionado con un contrato o no? Como que sean dos cosas separadas. Porque he escuchado de varios abogados que dicen, bueno, independientemente de que tengan el pagaré, en la redacción del pagaré lo relacionan con este contrato y entonces se va como que a materia civil o administrativa, ya no es mercantil. Ahí como que siempre tenemos la duda de entonces sí hago Y es contrato y mejor. sí lo relaciono con el pagaré o mejor no lo relaciono. ¿Cómo es esa parte? Mira, ambas pueden convivir de manera independiente y ambas pueden convivir en algún momento de manera conjunta. Tu pagaré es un título de crédito autónomo que tú al momento que lo presentes al cobro, la persona no puede negar su existencia porque, a menos que existan otros elementos, pero al momento en el que tú lo exhibes y que tenga su firma y que tenga todos los requisitos que te pide la ley, lo presentas a cobro, si no te paga, lo ejecutas y se acabó el asunto. Pero solamente tiene 3 años de validez. Ok, Vamos a poner el ejemplo en el cual tenemos este pagaré y la persona por X razón te dice ya mañana, y esa mañana se va convirtiendo en 2, 3, 4, porque a veces pues no le damos la importancia, digamos, ahí tengo el pagaré. Cuando te das cuenta ya pasaron los 3 años. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un contrato que además dice que está relacionado y que pagaré, entonces yo puedo demandarlo, pero en la vía ordinaria, ya no sería la ejecutiva mercantil, que es en donde va a embargar, pero sí puedo demandarlo todavía en la vía ordinaria por un periodo de hasta 10 años. Entonces perfecto. ahí, si yo tengo un contrato y ese contrato está relacionado con el pagaré, entonces si bien el pagaré ya no va a ser autónomo, pero como yo tengo un contrato ahí que lo vincula, lo puedo cobrar, pero en la vía ordinaria, y ya tengo 10 años a partir de la expedición del pagaré. 10 Entonces, años, ok. para efectos de una situación que salga de las manos y que pase el tiempo, tienes todavía por ese lado la manera de cobrar. Ok. Ahora ahí me surge esta pregunta derivada de lo que dices. O sea, ahí tienes 10 años para presentar tu contrato y tratar de cobrar ese adeudo. Entonces, de ahí deriva el tema, porque en materia fiscal estamos obligados a guardar 5 años del último efecto que le dimos la contabilidad de la empresa.
pero entiendo que en materia civil o mercantil tienes que guardarla hasta 10 años. ¿De dónde viene esta diferencia de los 10 años? Tú sabes, o sea, como, ¿por qué la debo de guardar en materia legal, por así decirlo, 10 años? El término es por la prescripción o la caducidad que puede tener tu procedimiento. Es decir, cada tipo de procedimiento tiene un tiempo en el cual tú puedes demandarlo. Algunos van de 5 años, algunos son de 10 años, dependiendo cada caso en particular. Pero digamos que por regla general lo mínimo son 5 años. Entonces, en el momento en el que tú quieres demandar y ya pasaron más de 5 años, ya no tienes manera. O sea, si tú no lo hiciste valer dentro de ese término, ya pierdes completamente el derecho a realizar cualquier acción legal contra, ya sea el contrato, ya sea un título de crédito, dependiendo. Por ejemplo, en el caso de los cheques son 6 meses, en el caso de los pagos son 3 años. Va cambiando según el tipo de acción y el tipo de documento base que tú quieras ejecutar. Pero digamos que en promedio, si tú lo guardas unos 5 o 10 años, en ningún momento le puedes dar efectos. A lo mejor ya no en materia mercantil, pero sí lo puedes hacer valer en materia civil. Hay muchas variantes, pero por eso es que regularmente se pide que se resguarden por lo menos entre un promedio entre 5 a 10 años, por los posibles efectos que lo puedas dar en el futuro. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores cuando redactan o negocian sus contratos? Mira, desafortunadamente existen muchos formatos que tú descargas de internet y a lo mejor dices, ay, pues nada más, es algo muy sencillo lo que nosotros estamos tratando, ¿no? Y nada más lo rellenan y le ponen 2 o 3 clausulitas y se acabó. Todo lo que no está prohibido está permitido. Como te digo, la esencia de un contrato es un acuerdo de voluntades. Dos Claro. personas o dos partes que tienen derechos y obligaciones recíprocas. Sin embargo, en el momento en el que yo decido a lo mejor contratar o comprometerme, pero resulta que hay muchas leyes alrededor que a lo mejor hay cosas que te prohíben y tú no lo sabes porque no tienes esa expertise en la materia. Entonces, tú te comprometes a algo que a lo mejor otra legislación no te permite. Un ejemplo, la compra-venta de animales exóticos, ¿no? A lo mejor yo puedo, no, pues yo tengo aquí mis animalitos y no pasa nada y yo los puedo vender y digo, me estoy yendo a lo mejor a una. Son cosas que pueden pasar. ¿Por qué? Porque pues no lo conoces. Entonces, uno de los principales errores es justamente no asesorarse de manera adecuada o asesorarse con, me lo recomendó un amigo que le llevó un caso súper bien. Ok, sí, pero ese amigo resulta que es penalista, no es civilista. Entonces, a lo mejor no va a conocer sobre las nuevas reformas, por ejemplo, porque ahorita ya se está iniciando la transición hacia el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Quizás no conozcan las reformas. Entonces, vas a firmar un contrato que a lo mejor tiene fundamentos en una ley que ya ni siquiera está vigente. No es lo mismo que tú tengas un documento con todo lo que tú quieres, porque además también luego pasa que, no, pero es que yo quiero que sea 58 pagos por 300 pesos. Tal vez lo puedes hacer, pero no significa que te va a convenir. Y entonces el otro que sí tenía un abogado que sí sabía, resulta que ya por ahí no se dio cuenta y te está poniendo cláusulas que tú desconoces y que al momento que tú las quieras ejecutar, te van a ganar porque obviamente esto te firman, porque tú te comprometiste y el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, si no tienes la asesoría adecuada y la otra persona a lo mejor quiere actuar de mala fe, o a lo mejor no de mala fe, pero pues está yendo por sus intereses y al Claro. momento que tenga una controversia, ya no va a estar a tu favor. Las cosas van a salirse y además pasa, ¿no? Es que no, a mí me dijeron que yo podía hacer esto, lo dijeron, por eso no dicen el contrato. Sí, claro. Entonces, lo que podemos decir es que a lo que empezó esta entrevista, o sea, no puedes tener un todólogo. Necesitas un especialista
para cada materia que litigas, porque puedes ser un muy buen laboralista y no te puede llevar el divorcio, y no, o puedes ser un muy bueno en mercantil, pero no te puede sacar de la cárcel. Entonces, que sí haya ya sea un despacho o un equipo que se pueda asesorar, y que si tienen una persona interna como equipo jurídico, pues que sí le permitan asesorarse, porque creo que a los abogados, tú me dirás en tu experiencia, pero les pasa un poco como a los contadores, o sea, de repente contratan contadores para su empresa con un sueldo fijo y dicen, pues necesito cualquier cosa que suene a contabilidad y a SAT, tú seguramente me lo puedes hacer. Y pienso que en los abogados pasa lo mismo. O sea, yo te contrato porque necesito una asesoría legal, y tú me dices que sí, yo te pago un sueldo y yo te digo, bueno, ¿qué sabes hacer? Bueno, pues todo lo que me enseñaron en la escuela, ¿no? Porque aparte de repente son recién Todo y egresados, más, ¿sí? todo y lo que Y tú quieras también, todo te lo resuelve. exactamente, y de repente pues esto no puede ser real, al menos en mi experiencia, no puede ser real, Ujú. porque hay áreas muy especializadas, y de repente terminamos metiendo a los empresarios en más problemas por querer hacerlo, ¿no? Exacto. Sí, mira, por ejemplo, yo te puedo hablar en mi caso particular. Me ha tocado que de repente, como dices, no estás aquí, a ti te contratan para hacer ciertos procedimientos, pero de repente un día llega y recuerdo que un ex jefe me decía, fíjate que uno de los carros chocó, entonces, pues ve a checar qué tenemos que hacer, ¿no? Y yo, "No, pero ¿y yo qué? O sea, yo ni soy la aseguradora, ni soy, o sea, no. Entonces, fue un batallar para hablar con el MOP, porque además, hay que decirlo, cada materia tiene sus pequeños vicios y sus pequeñas particularidades, que solamente quien ha estado ahí y quien lo trabaja de manera diaria sabe cómo hacerlo. Te pongo otro ejemplo, a lo mejor no nos vamos a ir a la materia penal, pero, por ejemplo, en materia civil aquí en la Ciudad de México, si tú quieres presentar una demanda, tienes que sacar una cita. Y las citas las están mandando hasta dentro de 3 semanas. Entonces, si yo no conozco de eso, yo le voy a decir a mi cliente, mañana tiene su demanda presentada, vean, fírmamela. Sí, me la va a firmar. ¿Y cuándo le voy a entregar su acuse? ¿Cuándo le voy a entregar el comprobante? Sí, No, porque no tengo el conocimiento, ni siquiera sabía que existía una plataforma para citas, ni siquiera sabía cómo registrarme, y cuando voy me van a decir, no, pues es que regrese en 3 semanas cuando traiga su QR de su cita confirmada. Mismo caso en materia laboral. Eh, si yo no llevé la previa de conciliación, ¿cómo voy a presentar mi demanda? Me van a decir, ¿y dónde está tu audiencia previa? El mismo caso en materia penal. O sea, cada caso, cada asunto y cada área tiene sus particularidades. Si bien en materia legal, digamos que todos tenemos las mismas bases, y a lo mejor yo puedo interpretar o puedo leer y decir, más o menos por aquí va la cosa, pero no es lo mismo que yo te dé una asesoría a que yo tenga que defender tus intereses, o que yo tenga que defender y exhibir pruebas, a que yo tenga que enfrentarme a otro abogado que a lo mejor sí tiene la experiencia y me va a hacer pedazos en una audiencia. No es lo claro. mismo. Insisto, ustedes, o sea, como pequeñas empresas, a lo mejor va a decir, no, no voy a contratar un bufete de abogados. No, pero por lo menos contrata a un abogado. Te consigues obviamente el contrato de un corporativo, de un bufete o de un despacho que tenga multiplicidad de áreas, pero por lo menos ten uno que tenga más experiencia en lo que tú haces de manera más común. Si tu principal fuente de trabajo, lo que principalmente haces en tu empresa, es contratos, pues entonces contratas un civilista o uno que tenga experiencia en contratos. No traigas al amigo que te recomendó tu tío y que tiene 3 meses de haber salido de la universidad. No, y digo, no porque no lo puedan hacer, pero pues también esto requiere de experiencia. Claro. Una cosa es tener a un pasante que va saliendo y que tú le vas a ir enseñando, a que tú contrates, tu empresario contrates a un pasante que no tiene la experiencia necesaria, y al momento que tú necesites realmente una defensa,
te vas a meter en más problemas y vas a terminar exhibiéndote y vas a terminar endeudadísimo y además vas a terminar en problemadísimo. Entonces, no tiene caso. ¿Quieres proteger tus intereses? Hazlo de esa manera. Ten un equipo multidisciplinario, no solamente tu contador, también tu abogado, o sea, y mantengan comunicación constante, porque también pasa, ¿no? Que hay como que esta barrera entre, no, pues el contador a lo suyo y yo como abogado a lo mío, y ni nos vemos ni nos saludamos, y yo no tengo por qué hablar con él porque no va a decir qué hacer, y yo tampoco tengo que hablar con él porque no va a decir qué hacer. Pero la realidad es que si quieren que la empresa funcione, tiene que haber en todos los procesos tienen que ser de manera conjunta. ¿Para que tú la riegues con una cosa ni el otro la riegue con otra? Porque la realidad es que las dos materias se complementan de una manera muy eficiente si lo haces de la manera. Sí, yo creo que aquí podría caber muy bien una invitación para nuestros colegas contadores y abogados, y bueno, de cualquier profesión de los que apoyamos a las empresas, a que seamos honestos, ¿no? Porque de repente pensamos como, no, es que ¿cómo le voy a decir que no sé hacer esto si para eso me contrató? Pero creo que es muy válido decir, esto no lo sé hacer y necesito una asesoría externa, y para todos los empresarios que nos escuchan, pues que dejen a sus profesionistas que crezcan de esa manera, que tomen por lo menos un curso o que se empiecen a especializar en la materia que ayude más a la empresa, pero que no piensen que él, por estar contratado por un sueldo fijo, ya sea abogado, contador o cualquier profesionista, tiene que saberlo todo, y que por el sueldo que le pagamos no debería de buscar ninguna otra alternativa fuera de la empresa. Porque creo que, como dices, eso es lo que de repente los mete en más problemas, y por supuesto que, como se dice vulgarmente, sale más caro el caldo que las albóndigas, porque pues te vas a ahorrar ahorita el pagar a un especialista, pero al rato vas a estar en un problema que, al menos en mi experiencia, pueden ser problemas millonarios. O sea, así de que o declaró mal algo, o contestó una auditoría, o una vigilancia profunda, una auditoría, o una demanda mercantil o una demanda laboral mal, y entonces estás en problemas a veces de millones. O sea, sí ha habido empresas que quiebran por una demanda mal contestada. ¿Estás de acuerdo? Claro, porque además, digo, hay que saber que si yo contrato a un abogado y yo le doy una representación legal, todo lo que el abogado diga es en nombre de mi empresa. Entonces, si tú le vas a dar un poder para pleitos y cobranzas a una persona, pues prácticamente es como si tú estuvieras ahí. Entonces, Claro. pues hay que tener mucho cuidado. Vas a cuidar tus intereses, tienes que cuidar tu dinero, tienes que cuidar también tu empresa, porque a lo mejor hoy no es una multa, mañana va a ser un problema hasta penal, a lo mejor te van a denunciar por fraude, por mil cosas. Puede parecer que estamos hablando de cosas muy fuera de lo normal, pero no, o sea, son cosas que pasan y pasan por un descuido o por querer abarcar todo o por querer creer que todo se resuelve con una varita mágica. No es así. Por eso hay procesos y por eso hay expertos y por eso cada área se tiene que especializar en una cosa en específico, porque es imposible abarcar todas las áreas de conocimiento. Eso no se puede. Si bien puedes tener un poco de conocimiento, no significa que te conviertes en experto y mucho menos que vas a dominar una defensa en todas las manos. La realidad es que, pues, quien lo haga, que bien, pero eso requiere además muchos años de estar atrás, 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 atrás. Y además también vienen todas las innovaciones, las reformas, conocer, todo el tiempo estar actualizando. Entonces, o tienes mucha experiencia o te actualizas constantemente o definitivamente tienes que poner el límite y decir, yo hasta aquí y de aquí para acá vamos a buscar quién nos pueda apoyar. Sí, totalmente. Y además también es un área de crecimiento, porque tú aprendes de personas que tienen mucho más expertise que tú y te ayudan a crecer. Pero, por ejemplo, ¿qué les diría, Sonia, a las personas que dicen, bueno, sí, pero están en México, o nuestros empresarios que dicen, estamos en México y en México todo se arregla porque todo pasa y no pasa nada? ¿Qué les dirías a esas personas que por eso no llevan sus cosas en orden, que por eso no contratan
a un abogado preventivo, que por eso no contratan a personal más calificado. ¿Qué les podrías decir? Pues que al final del día todo lo que hagan y todo lo que digan puede ser usado en su contra, así que si bien es cierto que hay gente que, sobre todo te digo, en materia penal, sobre todo es donde más se dan ciertos actos ahí como para utilizar ciertas cosas, pero también hay que ser muy conscientes que no todo el mundo nunca va a decir nada. No, y Y aparte, por muchas ejemplo, yo tengo veces, el ejemplo de un empresario que en pandemia se fue de sus oficinas, nunca cambió su domicilio fiscal y entonces le quisieron notificar, o él decía que sí, que la dueña era su amiga y le podía pasar cualquier notificación, pero cambiaron de empresa de vigilancia, nunca le avisaron y cuando vio ya tenía un problemón de una multa tremenda. Entonces, en realidad yo creo que pues sí, sí estamos en México, pero sí pasa. Entonces, estamos hablando de que a lo mejor cuánto te puede costar mantener un domicilio fiscal entre, no sé, entre 2,000 y 5,000 pesos, dependiendo, ¿no? Si solo es domicilio fiscal y así. Y por no pagar eso, o sea, lo mínimo que en ese momento le pedían eran como 2 millones de pesos. Y después, pues el punto es que no los tenía y ya ahorita está en un problemón súper grande, ya no quiero ni decir la cantidad, pero lo que yo veo es que tenemos como esa falsa idea de que, bueno, aquí todo se va a arreglar y si yo les doy 100,000 pesos al que me esté poniendo la multa, se va a arreglar. Y ya hay muchos candados, o sea, ya los candados son cada vez mayores, tanto en el SAT como en el resto de las plataformas en donde se puede litigar. Ya no es como que alguien te diga, ¿no? Lo que antes decían mucho, que a mí siempre me daba mucha risa, pero lo que dicen de, no, yo te blindo. O sea, en realidad no hay alguien que te pueda cumplir el de yo te blindo, ¿estás de acuerdo? claro, sí, mira, la realidad es que qué cosas se pueden ver en una empresa. Hay cientos de probabilidades, o sea, no hay una, hay un mundo de probabilidades que pueden pasar dentro de una empresa, desde que en tu vehículo con los logos atropellaron a alguien, hasta que un día, como dices, ¿no? Resulta que no cambiaste tu domicilio fiscal y al otro día rentaron ahí y resulta que ahí ya hicieron movimientos turbios y entonces ya el domicilio ya está en una carpeta de investigación por quién sabe qué cosas hasta el empleado que de repente resulta que lo despides y te acusa de acoso, de hostigamiento, de mil cosas que pueden pasar. No es una sola cosa que digan, solo me blindo de esto es de lo que me tengo que proteger. Existen cientos de posibilidades que pueden ocurrir dentro de una empresa. Existen cientos de posibilidades que pueden pasar con tus empleados y con tus empleadores. Cientos de posibilidades, porque obviamente hay empresas que tienen eh, relación con otras empresas o hay una matriz y existen las sucursales todo eso, y entre más grande vaya siendo tu negocio, y entre más grande y entre más personas tengas, más problemas vas a tener. Entonces, no existe una manera de blindarte de una sola posibilidad, porque existen cientos, todo lo que te imagines puede pasar. Entonces, esto de que yo te blindo, bueno, ¿cómo me voy a blindar? Pues entonces, a menos que tú tengas un corporativo o un bufete de abogados en el cual tú me puedas asegurar que cualquier cosa que pase vas a tener al personal capacitado para defenderme. Y aún así, el que te garanticen que todo va a salir a tu favor, no. No, éticamente tú no puedes como abogado decirle al cliente, todo va a salir a tu favor, a menos, digo, que realmente tenga los elementos, pero en este tipo de cuestiones, ¿cómo yo te voy a acreditar que todo va a salir a tu favor si ni siquiera tengo los elementos suficientes? ¿Cómo yo te voy a garantizar que todo va a salir a tu favor si a lo mejor ni siquiera he visto los documentos base con los cuales tú pretendes que yo te defiendo? Claro. Déjame acercarme. Ahora, entonces, pues sí te digo que en realidad, y es que tengo otro caso, justamente lo que estás comentando es, muchos empresarios preguntan, ¿cómo le hago para que mis empleados no me demanden? Y yo siempre les digo, pues no tengas empleados.
porque puedes darle todas las prestaciones, puedes pagarle su salario bien, darlo al 100% de alta en el IMSS, o sea, hacer todo como la ley y Dios mandan, y de todas maneras alguien te puede demandar. Y creo que ahí Ujú. está justamente con lo que empezábamos de la importancia de un abogado. Si bien no puedes evitar que tu proveedor, tu cliente, tu empleado se quejen, tratas obviamente de hacer lo mejor posible, pero sí debes de tener esta parte preventiva que siempre va a ser mucho más barata que la correctiva, porque un abogado que te elabora tus contratos previos o que te da tu asesoría previa te puede cobrar un honorario, una iguala o algo así. Pero un abogado que te está defendiendo de una demanda o de un crédito fiscal de 14 millones, te va a cobrar sobre un porcentaje de lo que teóricamente te ahorre. Entonces, Ujú. creo que ahí está como la importancia y de que dicen no pasa nada, al final todo se resuelve con dinero, sí, pero si vemos el costo-beneficio, siempre te va a salir mucho más barato ser una persona que previene a ser la persona que siempre corrige apagando fuegos para todo. ¿Estás de acuerdo? Claro, digo, al final del día, si tú a lo mejor tienes ya todos tus elementos que comprueben que no hubo ningún problema, por ejemplo, en este caso del trabajador, ¿no? Que, ¿cómo evito que me demande? Pues a lo mejor no vas a evitar que te demande, pero sí vas a evitar pagarle por no haber hecho de manera adecuada la rescisión del contrato o la rescisión de la relación laboral. ¿Cómo le hago para evitar que me multen? Pues entonces tengo una excelente contabilidad, tengo unos procesos eficientes y evítate problemas con la autoridad. Los vas a tener, a lo mejor y sí, pero no te van a cobrar una multa que te va a dejar en la ruina. ¿Cómo evito que los clientes siempre me paguen? Genera procesos, asesórate, busca un equipo multidisciplinario, abogado, contador, gente de informática, que te pueda ayudar con este tema de generar una plataforma que te permita eficientar porque no vas a andar atrás de cada proveedor o de cada comprador para que te firmen el contratito, pero pues generas entonces una plataforma y asesora a tu personal de que no se va a entregar nada si no está debidamente requisitado en esta plataforma, que no importa que les lloren, les supliquen y les rueguen, tú no vas a entregar nada hasta que no esté registrado y hasta que no te acepten y hasta que no tengas cómo comprobar que esa relación o ese contrato o esa compra se hizo de la manera que se tenía que hacer y entonces ya puedo cobrarte mi factura sin ningún problema, no me quieres pagar, perfecto, me voy por el juicio y la verdad es que actualmente la materia mercantil regular, la mayoría de los procesos ya se pueden demandar en la vía oral y la vía oral es súper rápida. Entonces te quitas de muchos problemas de quedarte 2, 3 años en una demanda para cobrar 300 pesos, cuando ahora ya en 4 o 5 meses ya estás teniendo una sentencia porque el procedimiento oral tiene esa ventaja que es muy rápido. Pero obviamente si tú le das el mensaje al juez, pues lo vas a poder sacar rápido. Y si no, te vas a quedar en problemado porque entonces ya no cobraste, porque entonces le tienes que pagar al abogado, de todas maneras lo vas a tener que pagar, entonces mejor págale para que te ayude de manera preventiva, de manera previa, a que en lugar de que tú tengas que pagar y quedarte sin un peso porque esas facturas ya no se cobraron, mejor ten los elementos y el día que te salgan con que no te quieren pagar, pues entonces sabes que a lo mejor le vas a invertir 6 meses, pero vas a recuperar el dinero. A ver, cuéntame un poquito más de esto de la vía oral, Sonic. Eh, ¿Cuál es la diferencia del antes y ahora? ¿Por qué ahora puede ser tan rápido y antes era tan demorado? Mira, la vía oral tiene varias ventajas. La principal es que ya el juzgado tiene como toda la dinámica para realizar todo el proceso de manera autónoma. Es decir, anteriormente el proceso ordinario, digamos, ahora presento mi demanda y luego me espero que me la admitan y luego tengo que ir a sacar cita con el actuario y luego llevar al actuario y luego esperar la audiencia y, o sea, como que todo era un poco lento y se iban haciendo, y en cada etapa tú tenías que meter tus escritos. Okay. Ahora en la vía oral únicamente se presenta la demanda, el actuario va de manera, ellos ya tienen como un tiempo en el cual
tienen que realizar esas diligencias. Ya si tú quieres acompañarlo, tienes que solicitar por escrito que te permitan el acompañamiento, pero digamos que de manera normal ellos van. Ya no tienes que ir a sacar cita y luego que llevarlo y que traerlo. ¿No? Ellos ya lo hacen. Y solamente van a haber dos audiencias. Una es la de depuración del procedimiento, que en esa audiencia van a decir, esta prueba no, porque no tiene relación, esta no, esta no, esta no, esta no se admite, esta no se admite. Si tú metes, por ejemplo, no sé, un incidente en el cual digas, no, pues es que el juez no es el adecuado, para no irnos a tecnicismos legales, el juez no es el adecuado. En esa misma audiencia se resuelve y no tienes que esperarte 6 meses a que un tribunal de segunda instancia te resuelva un incidente que anteriormente se metía para septiembre. Eso se resuelve en la misma audiencia. Dice, esto sí, esto no, ok, ya la siguiente audiencia. Y la siguiente audiencia ya es la de pruebas. Y en esa audiencia, que es una audiencia oral, que ya no es con escritito y con script y preguntita por preguntita, es una audiencia oral en la que además el juez tiene que estar presente. Y eso también facilita muchas cosas. ¿Por qué? Porque el juez al estar presente puede hacer las preguntas que quiera, ya no estás limitado a solamente mi guioncito, y eso es lo único que yo voy a preguntar y lo único que me van a preguntar. Tú puedes en este momento hacer un debate con la persona que tienes o con tu contraparte y todo el tiempo el juez está presente. Entonces eso te permite a ti también tener muchísima claridad de qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que no cuadra tanto o que nada más metieron o que tus testigos a lo mejor se ve que ya vienen preparados, pero si en ese momento el juez se le puede preguntarle una cosa diversa y no la sabe contestar o cae en contradicción, pues ya tiene que ser un problema. Entonces, eso permite también que los jueces sean más eficientes, sean menos amañados o menos como antes decía, ¿no? Que tú preparabas a tus testigos, solo te van a preguntar esto y después se acabó. Y además que el juez, el hecho de que el juez esté presente también te beneficia mucho, o bueno, te perjudica dependiendo de qué lado vayas, porque ellos mismos van a observar a las personas que están contestando y la manera en la que lo hacen, si lo hacen de manera fluida, y como que se regresan, como que no saben, como que sí saben. Entonces, eso nos permite que el proceso oral sea muchísimo más eficiente que el proceso ordinario, que sí te puede llevar 2, 3 años, porque te digo, tú metías un incidente de aquello, y la vía oral ya no te permite hacer eso. Todo lo que tú Ah, tengas que está alegar, maravilla. lo alegas en tu contestación, y si te lo desechan en el momento de la audiencia de depuración, ya no hay más. Perfecto. Ven, porque tienen que contratar a un experto. Ya saben que en gestión empresarial, mira, siempre nos allegamos de los mejores expertos, pero sí es muy importante que tengan un equipo multidisciplinario, como dice Sony, es muy importante que tengan a alguien que tenga el expertise, que está muy bien que le demos chance a los jóvenes para que trabajen con nosotros, pero debemos de ayudarlos a desarrollarse y no pedirles que ellos nos resuelvan todo cuando a veces no tienen ni idea de lo que deben de hacer. Entonces, Sony, te agradezco muchísimo. Esta plática ha estado buenísima. Quiero que tengamos otra más adelante, pero Claro que sí. para nuestros queridos empresarios, si quieren que abundemos más en alguno de los temas, porque tocamos un buen de temas hoy con Sonia, si quieren que profundicemos en alguno, por favor lo escriben en los comentarios. Y muchísimas gracias, Sony, gracias por tu tiempo. Sabes que te queremos mucho aquí. Hemos hecho un montón de cosas bien bonitas con Sonia, trabaja increíble. Entonces, la verdad es que sí, en gestión empresarial, mira, siempre tenemos a los mejores expertos. Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa, pues aquí estoy a la orden para una segunda parte. Muchas gracias, te mando un abrazo.